¿Sabías que si dices dame una tortilla en un bar suena un poco brusco? Pasa mucho y el camarero se queda, como incómodo. Hoy vas a aprender 25 palabras y frases para pedir comida con educación, en un bar o restaurante real. Todo en nivel A1, para hablar tranquilo y que te entiendan. Totalmente. Y también, ojo, muchos confunden dame con tráeme, y no es lo mismo, ¿vale? Hoy te damos frases reales de la calle para pedir bien y con una sonrisa. Vas a poder entrar, sentarte y pedir sin miedo. Hola, yo soy Carlos, encantado. Si quieres practicar luego, la lección completa está en Vocabli. Vale, vamos directos, empezamos por las palabras base para hablar con el camarero o la camarera. Sí, porque lo primero es llamar la atención con educación, perdona, o por favor, camarero. Después pides mesa, ¿hay mesa para dos? Muy simple y muy útil. Y si la tienes, ya preguntas por la carta. Exacto, la carta es el menú con todos los platos. Y menú del día es un paquete con primer plato, segundo y postre a un precio fijo. Muchas veces incluye pan y bebida. Si dudas, di, ¿qué recomienda? Hagamos un mini roleplay, ¿sí? Yo soy la clienta y tú el camarero. Quiero usar palabras clave, por favor, quiero para mí, me trae, agua del grifo y al final la cuenta. Vamos allá. Buenas, ¿qué tal? ¿Tienen reserva o buscan mesa ahora mismo? Hola, pues mesa para dos, por favor. ¿Nos puede traer la carta? ¿Tienen menú del día hoy? Sí, claro. Aquí está la carta, y el menú del día tiene sopa de verduras de primero, pollo al horno de segundo y flan de postre. ¿Qué le pongo para beber? Para mí, agua del grifo, por favor, sin hielo. Y quiero la sopa de primero y el pollo de segundo. El flan es muy dulce. Es dulce, pero no demasiado. Perfecto, entonces sopa, pollo y agua del grifo sin hielo. ¿Alguna tapa o una ración para compartir mientras tanto? Una ración de patatas bravas para compartir, por favor. Y sin picante si es posible. Gracias. Hecho. Ahora mismo. Y al final, cuando termine, me avisa para la cuenta. ¿Ves? Fue fácil. Ahí usamos mesa, carta, menú del día, primero, segundo, postre, bebida, agua del grifo, sin hielo, ración, picante y la cuenta. Ya llevamos un buen bloque de palabras. Sí, y dijiste para mí y quiero, que suenan bien y naturales. Otra frase muy usada es me pone o me trae, que son más suaves que dame. Por ejemplo, ¿me pone un café, por favor o me trae la cuenta? Claro, y tráeme también existe, pero con me trae, por favor, suenas más educada. Y ojo con para llevar y para aquí, o para comer aquí. Si quieres la comida para irte, di para llevar. Si te quedas, para aquí. Otra cosita útil, sin cebolla, sin gluten, sin lactosa. Son frases cortas para alergias o gustos. Si tienes una alergia, dilo claro al principio, tengo alergia al gluten o sin frutos secos, por favor. Y si no sabes cómo se dice algo, pregunta, ¿cómo se llama esto, o qué lleva? Con ¿qué lleva? Preguntas qué ingredientes tiene el plato. Muy útil para evitar sorpresas raras, ¿sabes? Hablando de sorpresas, una vez un oyente quiso pedir croquetas y, por pronunciar mal, le entendieron galletas. Al final le trajeron galletas de postre en lugar de croquetas saladas. Se rieron todos, pero aprendió a pronunciar despacio. Sí, y otra persona contó que pidió una cosa y por no decir, sin cebolla, el plato tenía mucha cebolla y lo pasó fatal. Por eso di tu preferencia con calma, sin cebolla, poco picante, sin salsa, ese tipo de cosas. Tip sorprendente, lleva una foto del menú del bar de tu barrio y léelo en casa. Los menús reales te enseñan palabras que aparecen siempre. Así memorizas mejor y luego, en el bar, todo suena familiar. Y practica con amigos de verdad. Roleplay rápido en la cocina de tu casa, uno hace de camarero y el otro pide.
Parece tonto, pero ayuda un montón con los nervios y con el orden de las frases. Vale, recapitulemos algunas palabras de hoy: camarero, mesa, carta, menú del día, primero, segundo, postre, bebida, agua del grifo, sin hielo, ración, tapa, para llevar, para aquí. Ya son muchas. Mini quiz, a ver si te acuerdas qué significa para llevar. Pausa un segundo. Vale, respuesta, significa que no comes allí, te vas con la comida. Y otra, frase suave para pedir. Me pone, por favor, o me trae. Perfecto. Seguimos con bebidas, que siempre sale el tema. Para el agua, con gas o sin gas. Y para el hielo, con hielo o sin hielo. También puedes decir una bebida fría o una cerveza si te gusta. Cuando quieras otra, di simplemente otra, por favor, o me pone otra. Muy simple. Y si no queda claro el tamaño, pequeña o grande. En muchos bares con una palabra y una sonrisa, todo fluye. Otra pregunta útil es, ¿qué recomienda o cuál es la especialidad? Así el camarero te guía. Y si no te decides entre tapa o ración, la tapa es pequeña, como para una persona, la ración es grande, para compartir. También puedes decir para compartir. Por ejemplo, una ración de tortilla para compartir. Y si quieres probar algo nuevo, quiero probar el pulpo, o me gustaría probar la paella, aunque en aún no basta con quiero probar. Tema pago, muy importante, la cuenta, por favor. Y luego, ¿puedo pagar con tarjeta, o pago en efectivo? Si dudas del impuesto, preguntas, ¿el IVA está incluido? Normalmente sí en restaurantes. Y sobre la propina, en España no es obligatoria, pero si te gusta el servicio, dejas una propina pequeña. Puedes decir, está todo perfecto, gracias. Son detalles de cortesía que ayudan mucho, ¿no? Sí. Y si algo no está bien, habla suave, perdona, esto está frío o perdona, pedí sin cebolla. Con tono amable, la gente responde bien. La verdad, una sonrisa abre puertas. Volvemos un segundo a dame y tráeme porque es un error común. Dame suena directo, un poco fuerte, me trae, por favor, es más suave y natural. Si no recuerdas, usa quiero o para mí y listo. Hacemos un segundo roleplay, cortito y callejero, ¿vale? Un puesto de bocadillos. Yo pido y tú atiendes. Quiero meter para llevar, sin salsa y me recomienda, para practicar. Hola, buenas. ¿Qué te pongo? Hola, ¿qué me recomienda hoy? MMM. Quiero un bocadillo de tortilla, para llevar, por favor. Ah, y sin salsa, solo con tomate. Perfecto. ¿Algo para beber? Sí, una botella de agua sin gas, con hielo aparte, por favor. Y ya está. ¿La cuenta? Son 8 euros. ¿Tarjeta o efectivo? Tarjeta, por favor. Gracias, hasta luego. ¿Ves? Súper simple. Frases cortas, claras y tono amable. Con eso ya puedes pedir en un café, en un bar o en un puesto de comida. Otra cosita práctica, servilleta y cubiertos. Si no tienes, di, me trae una servilleta, o me puede traer cubiertos, por favor. También vaso si quieres un vaso para compartir una bebida. Y cuando el plato llega, puedes confirmar, ¿esto es la ración, o es para compartir? Son preguntas fáciles que evitan malentendidos. Mejor preguntar que quedarte con la duda. Hablando de malentendidos, recuerda lo de la pronunciación. Si dices croquetas con calma, caocretas, no galletas. Si dudas, señala en la carta y di, esto, por favor. Funciona siempre. También si el camarero te dice tu español es bueno, tómatelo como un cumplido, ya está. Mejor eso que tu español está bien, que a veces suena como aceptable. Son matices, pero en un restaurante sonríes y sigues. Lista rápida de frases amables que me encantan. Por favor, gracias, perdona, cuando puedas, me pones, y
me trae. Con estas, tu pedido suena natural. Añade el detalle, sin cebolla, poco picante, para llevar. ¿Y si hay menú del día? Pregunta, ¿qué incluye el menú del día? Normalmente incluye primer plato, segundo, postre y bebida. Si no quieres postre, puedes pedir café, incluye café. A veces sí, a veces no. Consejo final para practicar, crea tarjetas con palabras del menú de tu ciudad, tapa, ración, postre, cuenta, propina. Léelas 2 minutos al día. Parece poco, pero mejora mucho tu memoria. Y haz un juego con amigos, uno dice un plato y el otro lo pide con cortesía. Por ejemplo, quiero probar la tortilla, ¿me la pone por favor? Te ríes, te equivocas y aprendes rápido. Vale, otra mini comprobación, si quieres quedarte en el local, dices para llevar o para aquí. Exacto, para aquí. Y para pedir otra bebida igual, ¿qué dices? Otra, por favor, o me pone otra. Antes de cerrar, te dejo una frase útil si algo falta en tu plato, perdona, creo que falta, y dices el ingrediente. No es queja agresiva, es clara y amable. Así todo se arregla fácil. Repasemos rápidamente nuestras 25 palabras y expresiones clave de hoy, sin enrollarnos: camarero, mesa, carta, menú del día, primero, segundo, postre, bebida, tapa, ración, para llevar, para aquí, quiero, para mí, me pone, me trae, por favor, la cuenta, agua del grifo, con hielo, sin hielo, con gas, sin cebolla, propina. Y además vimos qué recomienda, ¿y puedo pagar con tarjeta? Sí, también sin gluten, poco picante para compartir, servilleta, cubiertos. No necesitas todas a la vez, Con 3 o 4 bien dichas, ya pides perfecto. Poco a poco. Pregunta para ti, para los comentarios, ¿cuál es tu frase favorita para pedir comida en español? ¿Dices para mí o prefieres me pone? Cuéntanos también un plato que quieres probar la próxima vez. Y si te pasó algo gracioso al pedir, como lo de croquetas y galletas, queremos leerlo. Esas historias ayudan a todos a aprender sin vergüenza. Nos encanta cuando compartís truquitos. Como dijimos antes, si quieres seguir la lección interactiva con el guión, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción, y te esperamos allí para practicar sin presión. ¡Hasta la próxima! Sí, pásate por Vocably y repasa estas 25 palabras con audio y ejemplos. Es cortito, práctico y, la verdad, te prepara para el próximo café o la próxima cena. Un abrazo y buen provecho.